Este es uno de los móviles que más ganas tenía de probar, el Nothing Phone 4a en su versión Pro. Si lo quieres conocer, unboxing e impresiones, quédate, que comenzamos. Me ha llegado una caja gigantesca junto con el Nothing Phone 4a, los nuevos cascos y esta versión Pro del Nothing Phone. Aquí lo tenemos, la serigrafía típica de la marca, en este paquete, en este packaging, y no sé la versión, porque es la unidad de prensa, quiero decir que no sé la versión o el color que es, y tampoco sé la capacidad, pero es un móvil que estoy viendo que está en pre-reserva y me parece relativamente económico, 429 € esta versión Pro. La caja está bastante chula, es la versión en color blanco, por lo que puedo ver. Nothing, ahí está, la disposición de la cámara, también esta pantallita para poner algún que otro juego, hacer otras funciones, que la verdad es que está muy interesante, y el modelo, el Nothing Phone 4a, esa versión Pro que acabo de decir. Vienen tres colores, rosa, negro y este color plata blanco. Estaba viendo que es la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, totalmente sellado, dice aquí Open, habrá que deslizar esta pegatinita. ¿Os acordáis antes cuando las cajas de Nothing prácticamente había que destrozarlas y ya no se podían volver a usar? Pues se agradece que al menos ya no ocurra eso, aunque oye, tampoco es que sea especialmente fácil de sacar sin romperlo. Voy a verlo con cuidado. Aquí nos pone una pequeña descripción, todo como en cartón reciclado. Aquí pues también nos traerá, imagino, a ver, la funda de gel transparente para absorber bien esos impactos, esos golpes. Ahí está, ya se puede apreciar la apertura de la cámara. Y aquí, pues esto no sé para qué es exactamente, ahora lo veremos. También tenemos el cable USB-C a USB-C, que tampoco es muy extenso, muy largo. Los manuales, guía de inicio rápido, también el grado de reparabilidad A, por el tema de caídas, los ciclos de carga, IP65, y bueno, pues que es más o menos fácil de reparar en cuanto se te rompa alguna pieza en principio. Y este pequeñísimo destornillador que además es transparente, ahora veremos para qué. Hay otros móviles que nos ponen aquí las características, aquí no, simplemente algún detalle de lo que cuenta. En este caso, pues parece que tenemos aquí el botón de subir y bajar el volumen, el encendido, también que simplemente hay que pulsarlo durante 3 segundos, el slot para la SIM, Dual SIM 5G, y el conector de corriente y también transferencia. Y esto pues es un botón configurable, esa especie de espacio personal dedicado para la IA que incorpora normalmente los dispositivos de Nothing. Y oye, el módulo trasero espectacular. Fíjate, transparente como habitúa la marca, pero creo que solo transparente lo que es el módulo de cámaras. Además, ahora está como redondito, muy agradable. Y esta pantalla, Glyph, esta pantalla que ahora veré cómo se llama, porque ya no lo recuerdo, pero que es muy agradable en cuanto al tacto. Además tenemos tres cámaras, una de ellas va a ser el teleobjetivo, el angular, y como veis, pues tampoco es que salga en exceso del chasis. Vamos a abrirlo, papel también reciclado. Madre mía, es que cuesta de quitarlo sin romperlo, porque claro, esta versión hay que cuidarla, ya que no es la unidad de prensa. A ver, y intentaré también hacer una comparativa con la versión normal, a ver qué diferencia a nivel sobre todo de cámaras hay. Y aquí tenemos el terminal, pues este detalle que también estaba en la funda, ahora mismo no caigo para qué es, pero como podéis apreciar, tenemos todas las antenas de las conexiones aquí alrededor de lo que es el chasis, también en la integración del chasis de aluminio. La verdad es que bastante premium, bastante bonito, todo en metal, con esa parte, como habéis visto anteriormente, de la cámara y esa pantalla circular. En la parte derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen, el encendido, que no tiene nada de holgura, está con buena pulsación. En la parte de arriba un micrófono, en la parte izquierda tenemos ese botón configurable y en la de abajo, pues como he visto anteriormente, el altavoz, el USB-C y esa doble bandeja. Certificación IP65 y además tenemos esos mini LEDs en la pantalla que luego probaré cuando entienda y configure el móvil. 210 gramos de peso, y sí que esta parte así como metal parece como algo más sucia, no sé, ya lo probaré en profundidad. Y le quiero poner también la funda, a ver si engorda demasiado el móvil o no. Bueno, queda bastante bien y así pues se nota también algo menos resbaladizo. Voy a arrancarlo y lo configuro. ¿Sabéis de qué me he acordado cuando lo he arrancado, cuando le he dado al botón? Pues de Google, que los tiene todos los botones bastante cerquita y a veces te puedes llegar a equivocar. Aquí quizá no tanto, antes creo recordar que este botón estaba en este lado y te podéis equivocar algo más. Es la versión global, por supuesto. Vamos a poner la versión de España, ya viene con el tema oscuro puesto y solo quedaría ya configurarlo, a ver cuánto tardo.
Vale, mientras estaba configurándolo me aparece aquí que conozca la interfaz de Glyph, esta nueva forma de interactuar con tu teléfono y esa pequeña pantalla. Notificaciones Essential, con ese también botón configurable, imagino que será adaptado para ello. Reconocimiento de llamadas, todas estas son las funciones que puede tener. También el Flip to Glyph. Pon tu teléfono boca abajo para entrar en el modo silencio, con una opción de siempre en juegos de Glyph, siempre visible en la matriz de Glyph, y ese Essential Key para capturar tu pensamiento sobre la marcha, poder, no sé, mandarle un audio, capturar fotografías, tenerlo todo ahí en esa especie de carpeta personal. Y bueno, con las novedades de Nothing OS en su versión 4.0. Deseando esto ya probarlo. Aquí tenemos Android 16 con las funciones de siempre, y nos dice pues si queremos tener Android predeterminado o también con los iconos y funciones o widget personalizados por Nothing. Yo siempre suelo ponerlo en la opción de predeterminado porque a veces con los iconos de Nothing me lío, incluso para buscar los ajustes. Y además que la predeterminada está muy chula, ¿eh? Me gusta la interfaz, simple, minimalista. Puedes apreciar que no tenemos aplicaciones precargadas, salvo la de Facebook, Instagram y la de Gemini. Luego tenemos los ajustes internos. Y esta pantalla, que ojo, está súper bien apurada, de 6,89 pulgadas, pues fijaos, panel plano, biseles bastante bien reducidos y resolución 1.5K con Corning con el alas 7 y 144 Hz. Y ojo, que la luminosidad, según he estado viendo antes, llega hasta los 5000 nits. Aquí tenemos también, vamos a ver las opciones, aparte de estas que son las fundamentales, la pantalla de bloqueo, la personalización para cambiar los colores, el paquete de iconos, los fondos de pantalla, también el almacenamiento interno, la versión de 256 GB, que de momento tengo 24 ya usados, mejor dicho, los diferentes modos de no molestar, silencio, y aquí quería llegar con el tema de la pantalla. No es una pantalla en cuanto a negros muy profundos, y me gusta incluso más cuando está en tono blanco, simplemente por ya gustos personales de cada uno. Aquí tema de colores, pues si también lo quieres cambiar, el modo dinámico, poner la tasa de frecuencia máxima hasta esos 144 Hz, visualización de HDR y bueno, pues la pantalla de bloqueo y la pantalla siempre activa, que en este caso la voy a dejar ya activada, me gusta verlo así. Y ya le he puesto incluso la huella, que no sé dónde está ahora mismo, a ver que no estaba loco yo, si lo he configurado nada más, ahora sale, ahora antes no tiene sentido. Bueno, pues desbloquea, no es muy rápido por la interfaz, por la animación, pero bueno, también tenemos aquí el sistema y las funciones especiales para la extensión de RAM, que podemos alcanzar hasta 8 más, 20 en total, con esta capacidad que tengo yo, el modo juego, vistas emergentes, los gestos y luego pues en información del dispositivo con esta versión de Nothing OS 4.1, que creo que ya tengo una nueva versión disponible para descargar, pero con el procesador Snapdragon 7 Gen 4, a ver qué rendimiento nos da, la RAM de 12 más 8, ahora lo pondré a lo máximo para alcanzar esos 28 de manera híbrida, la batería de 5080 mAh, de 50 vatios de carga rápida al 100% en 1 hora y media más o menos, y la pantalla flexible de 6,83 pulgadas, todo ello bajo Android 16. Lo primero que creo que no es tan urgente es el kit de herramientas inteligentes, donde tenemos el uso de la IA para pues controlarlo todo mejor, también el Essential Key, este botón adaptado, que sinceramente yo no lo suelo usar demasiado para esa función de como carpeta personal, el Wallpaper Studio, widget de noticias Essential, widget de ChatGPT, interaccionar con ChatGPT y ahora sí, el Glyph Interface, donde creo que nos deja 4 niveles de intensidad a nivel de brillo, ahí está, brillo máximo, esto actúa como al final una linterna, activamos, desactivamos, para tonos de llamada, ahí se puede activar también, notificaciones Essential, también para indicador de volumen, el progreso, temporizadores. En la review completa veremos todas las funciones que tenemos, pero por ejemplo ahora mismo está puesto la hora, pues si tienes el móvil volteado y lo quieres ver de esa forma, pues oye, puede estar bien. Pero tenemos algún que otro juego, alguna otra función, también tema de la linterna, de ver la animación de subir y bajar el volumen, bueno, distintas cosas que ya veremos en esa review completa. La verdad es que la pantalla queda guay, sobre todo cuando está el móvil volteado, así boca abajo, porque puedes ver cualquier cosa en esta pantalla circular, con esos LED, creo que eran más de 1000 y pico LED que conforman esta pantalla circular de su parte posterior. Y luego las cámaras. Cámara principal de 50 megapíxeles, tenemos un teleobjetivo también de 50 megapíxeles con un zoom óptico que ahora veremos, y el angular 120 grados, que tampoco espero mucho de él, ya que tan solo es de 8 megapíxeles, pero será bueno, no será tan bueno. Por cierto, algo que daba por hecho es que había una versión de 512 GB, pero no, la versión básica de esta versión Pro
Tiene 8 de RAM y 128 de memoria interna UFS 3.1. La que tengo yo es la de más capacidad, la más alta, de 12 más 256 GB. No sé por qué no ha habido una versión superior. Imagino que por esta tendencia de que los componentes cada vez están más caros y para no encarecer tanto el producto final. Pero vamos a ver la pantalla, que ya os digo yo que se ve bastante bien. Luminosidad máxima de 5000 nits cuando lo requiera. Es una pantalla muy brillante, muy luminosa, con buenos colores a priori, y ahí el brillo automático. Estoy bajando todas mis aplicaciones de Google y la verdad que el comportamiento es bastante bueno. Luego tenemos esta cámara frontal que no entorpece tanto la visión, de 32 megapíxeles, y también incorpora un plástico protector que, al ser una pantalla plana y no muy grueso el protector, pues no molesta al hacer el retroceso con el tema de los gestos. Vamos a ver también el doble altavoz de 16 con vibración áptica. Veis aquí que tengo esta funda tan discreta. Suena muy bien, ¿eh? Compensado, algo más potente por debajo que por arriba, pero muy equilibrado y muy potente. Nada descontrolado. El botón de Essential Key, esta carpeta personal, bueno, como lo queráis llamar, con una pulsación lo que hacemos es una captura de pantalla. Además, si no soltamos, pues vamos capturando todo el audio, que además mediante por la IA pues te puede hacer algún resumen, alguna cosita, y todo esto se va a guardar pues en ese espacio personal. Si le damos doble vez a ese botón, que está ahora para mi gusto mejor ubicado, doble vez accedemos a ese espacio y aquí pues vemos incluso el resumen, la transcripción de ese audio que acabo de hacer, alguna captura de pantalla que he hecho erróneamente, y además pues he visto que los ajustes nos da hasta 300 minutos, creo que al mes, de forma gratuita para esos minutos de análisis mediante la IA. Bueno, puede estar bien para tener tu espacio, decirle cualquier nota o resumirte cualquier charla, y además si es pues más o menos extensa, pues un resumen o transcribirla. Y lo que he dicho antes, que he visto, que no he visto en ningún otro móvil, es el tema de la cámara. Tenemos el 0.6, también un modo macro, el 1X, el 3X o el 3.5X, que es el de manera óptica, 7, que será de manera digital, y luego un zoom digital máximo que alcanza los 140 y 40X. Es una locura, no he visto nada tan largo en cuanto a alcance como este Nothing Phone 4A Pro. Pues he dicho antes que no sé si será un puro marketing, postureo, la verdad es que no lo sé. También entra en juego la IA para mejorar la fotografía. Tenemos el modo retrato, el modo de vídeo con grabación máxima en 4K a 30 fotogramas por segundo, la de arriba 1080 a 30 fotogramas por segundo, y en más pues tenemos el modo experto, panorámica, cámara lenta, el modo noche. Bueno, pues lo veremos en profundidad en la review completa aquí. Suscríbete y así no te pierdes nada, pero mientras estáis viendo unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas fotografías hechas con este triple sensor de 50, 50 y ese angular de 8, y por supuesto la frontal también de 32. El móvil en sí me parece muy cuidado en cuanto a línea, muy agradable la mano, bastante bien terminado en metal, aluminio, esta parte trasera en plateado que es un pelín sucia como he dicho, pero lo que es el módulo de cámaras con este panel Glyph, pues muy bien integrado, como un tacto diferente, es así plástico, pero un pelín de efecto gomoso me da así, plástico bastante acariciable, por así decirlo, con todos los detalles transparentes de ese módulo de cámara. Oye, pues habrá que probarlo en profundidad, y también esa pantalla, a ver qué funciones nos da desde aquí. Nothing Phone 4A Pro, esta versión que quiere competir con el Poco X8 Pro y con todos los móviles que salen al mercado, como el Realme 16 Pro Plus y tantos otros que hay actualmente. ¿Con cuál te quedarías tú? Te veo en los comentarios.